Damos la bienvenida desde la ciudad de La Paz a Ricardo Paz, coordinador nacional de la campaña de Comunidad Ciudadana. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes y con los miles de oyentes que tienen en Santa Cruz y en el resto del país y del mundo a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. ¿Cómo ha cambiado el escenario electoral desde su punto de vista desde la renuncia de la presidenta y antes ex candidata Yanine Áñez justamente por la alianza Juntos? Bueno, creemos que hay un poco más de claridad, hay menos incertidumbre, la gente tiene muchas menos dudas acerca de lo que debe hacer. Creemos que la gente está cada vez más clara en el sentido de que debe concentrar su voto en la opción que cierre definitivamente el ciclo de corrupción, autoritarismo, abuso de poder, despilfarro que significó el movimiento al socialismo y abrir un nuevo ciclo, una etapa de una Bolivia democrática, de desarrollo, de progreso que atienda los problemas fundamentalmente en la salud, en la economía y en la lucha contra la corrupción. ¿Ha sido un error de Yanine Áñez o de la Alianza Juntos el haber renunciado a su carrera electoral, pero sin anunciar el apoyo a alguien en particular? ¿Eso no No, contribuye a la dispersión del voto? no creo. El error fue haber sido candidata. Ese error ha sido el error de origen, el principal. Creo que al renunciar a su candidatura ha corregido algo tardíamente ese error y nos parece un acierto haber dejado a sus simpatizantes y militantes en libertad de optar por la candidatura o por la alternativa política que les parece que es la que puede cerrarle el paso al MAS y puede abrir una nueva etapa, como le decía, de desarrollo en Bolivia. ¿Qué le parece la posición también que ha asumido el otro candidato, que es Luis Fernando Camacho de Creemos? Bueno, él está en todo su derecho de continuar con su carrera electoral, con su candidatura. Él se hará responsable de las consecuencias de aquello. Está claro que, al igual que Óscar Ortiz en la anterior elección, él está siendo funcional a la estrategia del movimiento al socialismo de dispersar el voto y que pone en riesgo, sin duda alguna, la posibilidad de que el MAS pueda regresar al gobierno, ¿no? Él al dividir el voto de las fuerzas democráticas, siendo que no tiene chance y no tiene opción de competir con el MAS, está actuando de una manera que perjudica a la posibilidad de cerrarle el paso al MAS. Pero bueno, él es responsable de lo que hace. Nosotros seguiremos insistiendo para que sea el pueblo, sea la ciudadanía, sean los electores los que concentren el voto en la única opción que le puede ganar al MAS. Desde su punto de vista, ¿qué debería pasar con esa candidatura? En realidad, hay también la opción de hacer acuerdos sin necesidad de bajarse de las candidaturas. Bueno, nosotros hemos estado siempre abiertos al diálogo, lo estaremos ahora, lo estaremos después del proceso electoral, estaremos siempre listos para conversar, no creemos en la cultura de la exclusión, del enfrentamiento, de la radicalidad, somos gente que cree en el reencuentro, que cree en el diálogo, que cree en el pacto, en la concertación. Entonces, seguiremos conversando, ¿no? En la medida de las posibilidades. Hoy día ya estamos prácticamente a 2 semanas y media de las elecciones. Creo que la decisión está en los electores, la decisión está en el pueblo, la decisión está en la ciudadanía y la ciudadanía es lo suficientemente inteligente para saber qué es lo que tiene que hacer en estas circunstancias. En el caso de Comunidad Ciudadana, el candidato Carlos Mesa se siente confiado de ganar las elecciones en primera vuelta. Más que confiados, nos sentimos esperanzados y creemos en la gente, creemos en la ciudadanía, pensamos que hemos presentado una propuesta de soluciones para el presente y el futuro de Bolivia, con soluciones en materia de salud, en materia de empleo, de economía, en materia de lucha contra la corrupción, que creemos que la gente va a saber valorar y va a finalmente optar por las propuestas y las soluciones que nosotros les estamos presentando.
En estas poco más de 2 semanas que ya faltan todavía para las elecciones, ¿en qué se va a hacer énfasis en la campaña de Carlos Mesa, teniendo en cuenta que no se ha logrado todavía esa unidad dentro del bloque opositor al MAS? Vamos a difundir nuestra propuesta de la manera más amplia y vamos a tratar de llegar a todos los rincones del país, a que nos escuchen todos los electores de Bolivia, para que sepan lo que estamos planteando en materia de salud, que es enfrentar con decisión y con mejores argumentos y medidas la pandemia, encarar después el tratamiento gratuito para el cáncer, ir inmediatamente a la reactivación del empleo con una inyección de 6.000 millones de dólares a la economía, producto de una reforma tributaria y de empréstitos, sobre todo con organismos multilaterales, y una lucha frontal contra la corrupción que implique la transparentación absoluta de todos los procesos, ¿no? Entonces, creemos que si difundimos nuestra oferta electoral y llegamos a todos los rincones a través de los medios masivos de comunicación y de las redes sociales, creemos que la gente nos va a acompañar con su voto. ¿Por qué cree que el movimiento al socialismo todavía tiene tanto chance para poder ganar las elecciones, de acuerdo también a lo que dicen los analistas? Bueno, es sabido que el MAS tiene un voto identitario muy fuerte, de identificación étnico-cultural, que trasciende las circunstancias políticas. Eso le da una base dura, pero está bastante disminuido, ¿no? El hecho de que esté disminuido, sin embargo, no significa que no tenga chances. Por supuesto que siempre tiene chances y posibilidades, y es un riesgo para la democracia en Bolivia la posibilidad del retorno del MAS. Por eso es que hay que cerrarle el paso, hay que enfrentarlo con decisión, ganarle clara y limpiamente en las elecciones, y ojalá que también podamos derrotarlo en la Asamblea Legislativa, es decir, que tengamos más senadores y más diputados, y para eso es fundamentalmente que se necesita la concentración del voto en nuestra candidatura, ¿no? Sin embargo, el MAS seguirá siendo un actor, sin duda cabe, de la política boliviana durante mucho tiempo todavía. ¿Es una mala estrategia esperar una segunda o posible segunda vuelta para poder recién hacer algún acuerdo dentro del bloque de oposición al MAS? No es lo ideal, no es lo ideal, porque en la primera vuelta se define la composición de la Asamblea Legislativa, y al definirse esa composición se establece la gobernabilidad del próximo gobierno. Entonces, lo ideal es concentrar el voto, que la gente concentre su voto en una sola opción en la primera vuelta, de tal manera de darle mucha fortaleza parlamentaria. En los últimos días, bueno, en realidad en las últimas horas ha habido un cambio de ministros y eso ha destapado diferencias importantes dentro del gobierno de Yanine Áñez. ¿Cómo puede o no afectar esto en la campaña electoral? Bueno, afecta sobre todo al gobierno, ¿no? Afecta a esta recta final de la administración de transición. Nosotros lamentamos mucho, estamos muy preocupados, por supuesto, de esta inestabilidad y de esta incertidumbre que generan los cambios del gobierno transitorio, y invocamos y esperamos a que sean los últimos cambios que se hacen, y que no tomen medidas pues que trasciendan el mediano o el largo plazo, ¿no? Que no le dejen cargas que después van a ser muy onerosas al futuro gobierno, ¿no? O que se limiten a administrar la transición con la mayor prudencia y sensatez posible. Pero Ricardo, ¿usted no cree que todo lo que pueda hacer o no, o dejar de hacer este gobierno puede ser también un referente para para el ciudadano, para el que tiene que decidir por quién votar, teniendo en cuenta de que mucha gente pensaba que iba a ser un cambio profundo, algo diferente a partir de este gobierno, pero han surgido también muchos hechos, como hechos de corrupción que todavía están por aclararse y otras cosas que genera esa incertidumbre? Así es, efectivamente, yo coincido con usted. Lamentablemente, el accionar del gobierno no ha sido lo suficientemente pulcro y claro como debió haber sido. Debieron haberse limitado a administrar la transición, no tomar medidas de mediano y largo aliento, cuidar mucho el tema de la transparencia, dar una imagen completamente distinta a la que era el movimiento al socialismo, y lamentablemente
nos mostraron una imagen muy parecida a la del movimiento al socialismo: abuso de poder, corrupción, falta de transparencia, incapacidad, etcétera. Pero bueno, la gente sabrá diferenciar, sabrá ver que Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa y el equipo que nosotros conformamos, que nos mantuvimos absolutamente al margen del gobierno, a pesar de haberlo apoyado en un principio en su factor de transición hasta que la presidenta decidió ser candidata. Nosotros pensamos que la gente va a saber diferenciar claramente y va a apostar por una alternativa seria, coherente y responsable como la que nosotros queremos representar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el movimiento al socialismo gana las elecciones? ¿Usted cree que va a haber una represalia contra los opositores? Sería terrible porque efectivamente ellos, que son de la cultura de la exclusión, de la violencia, del abuso de poder, ejercerían con toda su fuerza esas características, ¿no? No lo podemos permitir de ninguna manera. El 70% de las bolivianas y los bolivianos no queremos que retornen más con su secuela de corrupción, abuso de poder, despilfarro, etcétera. Tenemos que concentrar el voto en la alternativa que le puede ganar al MAS. Y en el caso que Carlos Mesa gane las elecciones, ¿va a impulsar y hasta que se logre una sanción los juicios contra el expresidente Evo Morales? Definitivamente, definitivamente. Evo Morales tiene mucho que responder y mucho que pagar por todo el daño que le ha hecho a Bolivia durante 14 años, todo el abuso de poder, el despilfarro, la corrupción, etcétera. Son elementos que no pueden ser de ninguna manera dejados a un lado ni olvidados. Hay que actuar con mucha rigurosidad y con todo el peso de la ley y con un sistema judicial limpio ya de la influencia política del MAS, ¿no? que lo puso de rodillas y lo subordinó a su estrategia política. Tenemos que limpiar el Poder Judicial y a partir de ello tenemos que procesar y sancionar todos los hechos delictivos que se han producido en los últimos 14 años. ¿Usted cree que fue también parte de los errores de este gobierno el no haber hecho ese cambio que usted dice, por ejemplo, en la justicia y en otros ámbitos donde todavía hay gente que viene desde los del anterior gobierno? Bueno, no era su función, no era su función. Su función era administrar la transición y hacer elecciones lo antes posible. Vino la pandemia, lamentablemente, en medio de todo esto y debieron haber gestionado la pandemia de una manera mucho más eficiente, más eficaz, con el concurso de los mejores y las mejores bolivianos y bolivianas. No lo hicieron, lamentablemente, y hubieron actos de corrupción incalificables que también deben ser juzgados y también deben ser sancionados, por supuesto, ¿no? El tema de la justicia es un tema más de carácter estructural y que debe ser encarado por un gobierno legítimo, pero de manera urgente e inmediata. Muchísimas gracias a Ricardo Paz, coordinador nacional de la campaña de Comunidad Ciudadana, por la entrevista. Muy amable. Muy amables ustedes, un placer y siempre a sus órdenes. Igualmente, muchas gracias. Buenos días.